Sí, ahí en Facebook. Ahora demos OK. Muy bien, estamos empezando la transmisión. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes que nos están acompañando en Facebook. Que Dios los bendiga mucho. Es una alegría nuevamente estar con ustedes. Vamos a empezar ya nuestra octava lección de Biblia Fácil a Apocalipsis. Aquí está, octava lección, dos testigos mártires, donde vamos a estudiar el capítulo 11 de Apocalipsis. Ha sido un estudio muy bonito, muy interesante. Que Dios pueda guiarnos, bendecirnos en ese estudio. Ya estuvimos orando, así que vamos a empezar a proyectar nuestro estudio y nuestros textos bíblicos también. Eh, Vamos a salir de aquí. ¿Me comentas, Gabriel, si se ve el estudio? Todavía no aparece en pantalla. Ya, ok. ¿Aparece ya? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Lección 8, dos testigos mártires. Exacto. Muy bien, nosotros vamos a estudiar hoy el capítulo 11 de Apocalipsis. Em, es importante que antes de entrar en el capítulo 11, solamente hagamos un pequeño amarre con el capítulo 10 para no perder el hilo. Eh, estos dos últimos tres estudios, las últimas tres lecciones, hemos visto temáticas dentro de Apocalipsis que están insertadas entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Son temáticas que tienen que ver con eventos de los últimos tiempos, son temáticas que tienen que ver con, se dicen términos musicales, ¿no? A veces en teología se usa un término parecido al musical, interludios. Entonces, el capítulo 9, 10 y 11 de Apocalipsis tiene interludios. Y eso es lo que estamos viendo, interludios entre la sexta y la séptima trompeta. Antes de ir a la primera pregunta de la lección 8, yo quisiera ¿Sí? que leamos el capítulo 10, el versículo, capítulo 10 y los versículos 10 y 11. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, amargó Amargó. mi vientre. Sí, perdón. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gracias, gracias, Gabriel. Este texto, versículo 11 del capítulo 10, es un texto muy importante y un texto clave en este eje de interludios de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya vimos las dos clases pasadas que el librito de la mano del ángel, del punto de vista histórico profético, era el libro de Daniel que iba a empezar a ser interpretado adecuadamente a fines de mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Muchos eruditos iban a estar estudiando este libro e iban a estar llegando a la conclusión que el tiempo del fin estaba muy cerca. Sin embargo, algunos, por no entender correctamente algunos conceptos de lo que era el santuario celestial, iban a pensar y calcular el tiempo del fin para ese tiempo. Pero en el fondo no era lo que estaba ocurriendo allí, sino que lo que estaba ocurriendo era un inicio de un juicio celestial en el cielo. Entonces, esa desilusión causó, a pesar de que la expectativa, la esperanza de que Jesús fuera a venir pronto era maravillosa para todos los que estaban estudiando el libro en ese tiempo, y es muy importante entender, no era un grupo, no era una persona, eran muchos estudiosos en ese tiempo que estaban creyendo eso.
estaban las señales en los cielos, los terremotos, las caídas de las estrellas. Había un fervor religioso muy grande en ese tiempo. Entonces, esa, ese librito dulce de la expectativa de la venida de Jesús fue amargo porque no fue como ellos pensaron, no entendieron, no interpretaron correctamente. Sin embargo, ahí viene el versículo 11, y el versículo 11 es clave porque lo que sucedió, y aquí vamos a enganchar un poquito con lo que nosotros estábamos hablando al principio de la conversa, muchos estudiosos y teólogos, por causa de esa decepción del estudio historicista de las profecías de Daniel, se desilusionaron con la línea historicista, se desilusionaron con esos errores que se cometieron en ese tiempo y empezaron a abrazar otras líneas interpretativas de las profecías. Sin embargo, si ellos hubiesen entendido este texto de Apocalipsis como sí lo entendió, por lo menos nuestra iglesia, donde en el versículo 11 se dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, a pesar del amargor, él invita a que siga adelante con la profecía, a que no abandone la profecía, no abandone la comprensión profética, la revelación profética que estaban teniendo. Entonces, un grupo de esos estudiosos que estaban estudiando el libro de Daniel siguió estudiando, siguió abrazando el mensaje profético hasta entender varios conceptos importantes, como por ejemplo la idea de que Jesús está ministrando en un santuario celestial y de que antes de su venida tenía que iniciar un juicio, tenía que iniciar un juicio para definir la, la, la salvación y la redención de los que ya creían. Sí, Gabriel. Solamente quería hacer un alcance que, bueno, que según la escritora Elena G. de White, que muchas personas conocen, que es una gran escritora, bueno, ella comenta que Dios permitió que el hombre tuviera este error, que se equivocara, o sea, no revelar antes de la profecía de Daniel, la verdadera profecía, o sea, no sé si me explico, y que era un poquito también para probar el corazón del hombre, porque muchas personas que aceptaron esta verdad en ese momento se convirtieron no por convicción, sino más por miedo. No sé si me explico, por Sí, miedo. sí, Y sí no entiendo, olvidar sí. que eran presbiterianos, anglicanos, Metodistas, cuando son metodistas. cristianos, sí. Eran muchas religiones que se unieron en ese tiempo y concordaron en la fecha de Daniel. Y dijeron, sí, Sí, Cristo viene. así es. Y tuvieron este famoso gran chasco que probó muchos corazones, porque muchos corazones no estaban esperando realmente con sinceridad a Dios, que si no era por si acaso y por miedo a, a que se fuera a perder su alma. Y estamos hablando del siglo XVIII, o sea, no teníamos ni, yo creo que con suerte había luz. Sí, Ese sí, era es verdad. mi comentario. Es verdad. Bueno, a veces Dios prueba, así como probó a los apóstoles cuando Jesús muere en la cruz. Eso fue una gran prueba para los apóstoles. Ellos podrían haber pensado, bueno, no era el Mesías que esperábamos y haberse desbandado, pero ellos creyeron en el fondo que Jesús verdaderamente era el Mesías, lo amaban de verdad. Entonces no lo abandonaron y siguieron las instrucciones que él dio y tuvieron la recompensa de tener la revelación aún mayor, que fue la descida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Así que Claro. esa fue también la recompensa de mantener esa fe. Así que hay ahí una similitud también. Entonces, la profecía dijo claramente, sigan profetizando, o sea, sigan en esa línea para que ese mensaje llegue a muchas naciones, pueblos y lenguas. En la medida que nosotros avancemos en el estudio de Apocalipsis cada vez más, ustedes van a empezar a entender la dimensión de este mensaje y cómo tiene que llegar, y de hecho está llegando a muchas naciones, tribus y lenguas para que entiendan qué es lo que va a suceder en el final del tiempo. Muy bien, vamos a entrar entonces a la lección de este
Sí, vamos con de la este pregunta número capítulo. 1. Sí, exacto. Se Mm, dice, ¿qué orden encontramos en Apocalipsis 11:1 y 2? ya, Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. bien, ya, Gabriel. La palabra hollarán, no sé qué es lo que es. Hollarán significa pisotear, Pisotear. pisotear en forma destructiva. Ok, ¿Ya? Bien, aquí nosotros tenemos un tercer interludio entre la sexta y la séptima trompeta, donde Juan ve eh, un ángel que recibe la orden de medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. ¿Se acuerdan que en el estudio pasado nosotros dijimos que eh, a mediados del siglo XVIII del siglo XIX tenía que iniciar un juicio celestial, de acuerdo a la línea profética? Bueno, justamente el capítulo 1 inicia con esa idea, con el enganche. ¿Por qué? Porque dentro de la Biblia, el concepto medir espiritualmente es un concepto que se aplica al juicio. Y aquí se agrega un detalle, que la medición va a ser hecha sobre el santuario solamente y el altar y los que adoran en él. Y se deja fuera el atrio, que va a ser pisoteado por los gentiles. ¿Qué representa eso? ¿Qué significa esto? Yo voy a mencionar, yo voy a explicar y ahí voy a poner algunos textos, vamos a responder también. Aquí lo que está queriendo decir es que este juicio que inicia en el cielo, inicia por la casa de Dios, inicia por los hijos de Dios, por los que durante la historia de la humanidad a lo menos profesaron creer en Jesús. Entonces se va a iniciar un juicio que va a determinar la veracidad de su fe, la consistencia de su fe. Para eso entonces inicia ese juicio celestial. Vamos a ver algunos textos para entender este concepto. Solamente aquí veamos Zacarías 2:2. Zacarías, muchas, muchas imágenes de Apocalipsis son sacadas del libro de Zacarías. Zacarías está tremendamente conectado con Apocalipsis. Así que vamos a ver a Zacarías, capítulo 2, versículo 2. ok. Dice, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Muy bien. Déjame, permíteme ver aquí. Lee también, por favor, el versículo 4. 4. ¿Sí? Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitado Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y el 10, por favor. ¿Sí? Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Muy bien. Eh, la, la idea del concepto de medir como juicio es muy presente en la palabra de Dios. Sin embargo, es importante entender que no necesariamente los juicios de Dios son destructivos o negativos. Existen juicios de Dios recompensativos también, para vindicar, para restaurar, para sanar.
En este contexto de Zacarías, este juicio es un juicio de restauración, de vindicación. Ustedes si leen el capítulo completo, van a ver que Dios quiere sanar, restaurar a Jerusalén, quiere restaurar a su pueblo. Y aquí la vara de medir tiene ese sentido. El juicio investigador del cielo, que inicia en estos textos que nosotros ya hemos mencionado, a mediados del siglo XIX, y que está mencionado en Ven y mide el templo, allí en Apocalipsis 11, 1 y 2, es un juicio de, de salvación, no un juicio de destrucción. O sea, todos aquellos que pusieron su fe firme en Cristo van a ser totalmente sanados y restaurados de sus pecados. Obviamente que si hay personas que no lo hicieron verdaderamente, también pueden tener un juicio de condenación, pero es mayormente un juicio para dar la recompensa finalmente a aquellos que creyeron. Entonces es importante entender que el juicio divino, especialmente ese juicio investigador, no es solamente un juicio para condenar, sino un juicio para redimir, para eliminar de una vez por todas el pecado de la historia de la humanidad. Historia. Entonces, solamente vamos a ver aquí Lamentaciones eh, 2:8. Lamentaciones 2:8. Ahí, por favor, Gabriel. Sí. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara Le- el lamentar, antemuro, perdón, dice lamentar. lamentara, sí, Sí, lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. claro. Aquí es solamente para confirmar la idea del cordel de medir como un símbolo de juicio, ¿ya? Y la idea de que el juicio tiene que empezar por la casa de Dios está planteada muy claramente por Pedro en Primera de Pedro. Vamos allí a Primera de Pedro, ¿Sí? capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Muy bien. Eso sería entonces las ideas que quisiéramos aclarar respecto a la orden de medir la, el santuario y los que adoran en él. Vamos a responder, Gabriel, Sí, de forma resumida. Se dio orden de medir el templo de Dios, pero dejar afuera el atrio exterior. Entonces, en esa primera etapa del juicio, se juzga a los creyentes, se define la veracidad de su fe, aunque la persona haya siquiera confesado, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero de la boca para afuera, él podría ya estar siendo considerado como un juicio de alguien que está diciendo que es cristiano. Entonces, y el atrio exterior, del punto de vista del santuario, en forma espiritual, representa la tierra. El santuario mismo representa el cielo y los creyentes adoran a Cristo junto con Él en el cielo. Hay muchos textos bíblicos que muestran eso claramente, que cada creyente está conectado con el cielo en la adoración celestial, ¿ya? No voy a entrar así en detalle en eso, no nos daría el tiempo. Y el atrio representa la tierra, el ministerio de Jesús en la tierra o el resto del mundo, ¿ya? Y voy a poner entre paréntesis aquí, ¿está? atrio hollado por
42 meses. Vamos a avanzar a la pregunta siguiente y ya voy a hablar de ese tiempo. No es nada de otro mundo, es un tiempo que ya hemos hablado de él, solamente que se vuelve a repetir la idea aquí en Apocalipsis. Vamos a la pregunta 2, Gabriel. Sí, por supuesto. Dice, ¿qué significan estos dos testigos? Buena pregunta. Apocalipsis 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestido de silicio. Y Y tenemos hay que comparar. un versículo que piden comparar. Vamos a proyectarlo y luego te voy a explicar Ok, porque necesitamos ver algunos otros textos para entender bien este concepto. Eh, Vamos a leer Juan 5:39 sí. y ahí vamos a tomar otros textos también. Ujú. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, aquí tenemos dos ideas interesantes. Tenemos dos testigos que Apocalipsis va a mencionar. Van a suceder ciertas cosas bien interesantes con ellos. Y, y también la Biblia afirma que las escrituras son las que dan testimonio de quién, de Jesús y del Padre Exacto. y de Dios y de la divinidad. Ellas son las que dan testimonio de nosotros. Em, a todo eso quiero hacer un paréntesis. Miren la importancia de que entendamos que la escritura es la palabra de Dios y no contiene la palabra de Dios. O sea que debemos confiar en ella porque no hay otra fuente fidedigna para que tengamos revelación de quién es Dios y de quién es Jesús. Porque si algunos tomaran, y algunos lo hacen, la experiencia personal como una revelación de quién es Dios y de quién es Jesús, nos vamos por caminos totalmente dispersos y no sabríamos dónde estamos parados como cristianos. Entonces, la Sagrada Escritura es el fundamento para conocer a Jesús, para conocer a Dios, es la revelación de Dios. Nunca debemos dudar de la inspiración de la Biblia. ¿Ya? Eso es muy importante. Bien, Amén. ¿qué relación tienen esos dos testigos con la Biblia? Yo voy a leer algunos textos que nos van a avanzar en las preguntas de más adelante también, pero no se preocupen, después llegamos y las respondemos nomás. Vamos a leer juntos los versículos 4 y 6, aquí del 4 al 6 del capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a volver al capítulo 11 y Ok. leer los versículos de 4 al 6. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Muy bien. Eh, no se preocupen, nosotros nos vamos a detener un poquito en esta pregunta, pero esta pregunta, la exploración que vamos a hacer de ella, nos va a ayudar a responder prácticamente las dos siguientes y probablemente creo que por ahí por la quinta vamos a terminar el estudio de hoy. Entonces, para poder entender quiénes son estos dos testigos y cómo debemos interpretarlos correctamente en la profecía bíblica, lo que acabamos de leer en el versículos 4 al 6 es clave para entenderlos. Noten que en el versículo 4 se menciona que son dos candeleros, o sea, es algo que ilumina toda la tierra.
Entonces, en primer lugar, algo que ilumina la tierra. ¿Cuál es la principal luz que nosotros tenemos de Dios en la tierra? En primer Cristo. lugar, es la palabra, sí, pero aquí que la tenemos a mano, Ah, sí, es la palabra de Dios. Jesús estuvo presente durante un periodo en su ministerio físicamente en la tierra, pero fuera ese periodo en que Jesús estuvo presente, la principal base para que pudiéramos saber quién es Dios eran las escrituras y los mensajes que iban dejando los siervos de Dios a lo largo de la historia. tal cual. Eso está claro, por ejemplo, en Salmo 119, 105, vamos allí, a Salmo 119, 105, un versículo bien conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Perfecto. Vamos a volver a Apocalipsis porque hay varios otros detalles importantes a entender en esta comprensión de estos dos testigos. Aquí en el capítulo 11, versículo 5, también se menciona que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. También dice en el versículo 6 que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Noten que aquí hay un mensaje un tanto encriptado. No sé si se dan cuenta que están mencionando dos personajes importantísimos en el Antiguo Testamento. ¿Quién se acuerda? ¿Qué personaje del Antiguo Testamento fue el que hizo venir fuego del cielo y devoró allí un altar completo? También que oró para que no lloviera 3 años y no llovió 3 años. ¿Quién se acuerda? Elías. Elías. Ah, Sí. Christopher, bienvenido. Sí, Hola, sí, hola a está ahí. todos. Bueno, gracias Y por Jessica acompañarnos. también. Muy bien, Elías. Guarden el primer personaje, Elías. Segundo personaje, ¿quién fue usado por Dios para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plaga? Moisés. Moisés, perfectamente. Entonces, noten que aquí hay un paralelismo fuertísimo de dos testigos con quienes, Elías y Moisés. Ah, seco. Gracias, Carlita. Ahí te están elogiando, Christopher. Eh, entonces, ¿quiénes representan espiritualmente Elías y Moisés? Eso es un tema muy, muy importante porque Jesús lo menciona en la transfiguración del monte. Sí, ¿Quiénes aparecen en la transfiguración del monte? ¿Quiénes son? Elías y Moisés. Moisés. Ellos representan Moisés, la ley, y Elías, los profetas. Esa dualidad de la palabra de Dios está presente a lo largo de toda la Biblia, la ley y los profetas. Y los evangelios y las cartas de los apóstoles mencionan muchas veces la ley y los profetas. Los rabinos usaban mucho esa terminología para referirse a toda la palabra de Dios. Para ellos, la Torah era la ley y los profetas. Entonces, ese concepto Moisés y Elías se puede entender claramente como la ley y los profetas. Si ustedes quieren ver estos eventos que hicieron Elías, hicieron Moisés, pueden anotar allí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, está cuando Elías eh, profetiza que no va a llover durante 3 años. Y en Éxodo capítulo 7, versículos 19 y 20, van a ver cuando Moisés es ordenado por Dios a transformar las aguas del Nilo en sangre y inicia esa serie de plagas de Egipto también. Así que ahí van a ver el paralelismo que hace aquí Apocalipsis simbólicamente a Moisés y Elías. Y ese paralelismo
se transfiere a los dos testigos. Entonces, los dos testigos, mis queridos, son un símbolo de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que trae luz, como ya vimos, los candeleros, y que trae la revelación de Cristo. Y también vamos a ver en la quinta pregunta, vamos a dejar para responder la quinta pregunta, trae los juicios de Dios, que ya lo hemos estudiado muchas veces. La palabra de Dios trae juicios de Dios también. Así que los dos testigos representan la palabra de Dios como un todo. Y aquí algunos intérpretes de Apocalipsis mencionan los dos testigos como eh, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Yo personalmente prefiero entenderlos como la ley y los profetas, pero aplicado a toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo cuanto el Nuevo Testamento. No necesariamente que un testigo es el Antiguo y otro es el Nuevo. Algunos lo entienden así, ya otros lo entienden como la palabra de Dios como un todo, la ley y los profetas, tanto el Antiguo cuanto el Nuevo Testamento, pero la conclusión es la misma, ¿ya? Vamos a responder la pregunta, Gabriel, y avanzamos para la tercera. Aquí vamos a responder así. Simbólicamente, Elías y Moisés. Y entre paréntesis, los profetas y la ley. Y este significado se entiende que es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, ambos, ¿ya? Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que la ley y los profetas, Elías y Moisés, son un símbolo de la palabra de Dios como un todo, ¿qué significa el hecho de que esos testigos eh, tuvieran, como vimos en Apocalipsis, que profetizar con vestidos de silicio? Ah, no hemos leído ese texto todavía, ¿sí? ¿Para qué? No, pero ¿para qué? Parece que no lo leímos todavía, Gabriel. Vamos a leer. Ajá. Ah, sí, sí. Versículo 3 de Apocalipsis. Vamos a volver a repasar aquí. Por favor, Gabriel. Estás muteado. Ahora sí, es que me paré porque había mucho ruido ambiente. Ya. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. 60. 60. Perdón, 60. dice 262 días vestido de silicio. Ya. Eh, bien, 1260 días, proféticamente en días proféticos sería 1260 años. Volvamos a nuestro interesante gráfico con la cortesía allí de ¿cómo se llama? Bible Prophecy Truth. Vamos a proyectar aquí nuevamente. Y ahí calza justamente la profecía. A ver, tengo que sacar aquí la Biblia, espera. Ah, ahí sí. Muy bien. Disculpa que Em, interrumpa, me perdí un sí, poquito. Carla. Dijiste 1260 días, son 1260 años. Sí, Exacto. Un año por Gracias. día profético. Ya, muchas un gracias. año por día profeta. Y aquí habla de los 3 tiempos y medio de profecía. Eh, ya, entonces nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, que esos dos testigos que ya entendimos que es la palabra de Dios, iba a profetizar vestido de saco y cilicio.
Del punto de vista hebreo, vestirse de saco y cilicio, bueno, del punto de vista semítico, en aquel tiempo del Oriente Medio, cuando alguien estaba de luto o se amargaba por algo, manifestaba ese luto sacando su ropa cómoda de algodón o de lino y se vestía de saco que eran unos tejidos gruesos que se hacían para transportar cosas, igual que el día de hoy, pero hoy en día son de plástico, antes eran de tela, y de silicio, de ceniza, para demostrar luto. Entonces significa que ese periodo de 1260 años, la palabra de Dios iba a estar de luto. ¿Por qué de luto? Porque iba a estar siendo pisoteada. ¿Se acuerda que vimos en el versículo anterior? Voy a mostrar rápidamente para hacer la conexión y veamos que es el mismo periodo en realidad. En el Sí, versículo 2 dice que en el patio de los gentiles se hollará la ciudad santa 42 meses. Bueno, si ustedes hacen la cuenta, 42 meses con meses de 30 días, que era el conteo semítico, te da 1260 días. Es el mismo tiempo. Así que esta profecía está conectada por el mismo tiempo. son 1200 Eh, así. entonces, ¿qué periodo del tiempo fue en que la palabra de Dios fue pisoteada, fue hollada, fue adulterada en su mensaje hacia las gentes, los pueblos? Justamente en el periodo más oscuro de la iglesia, que fue el periodo de 1260 años, desde del 538 después de Cristo, cuando el papado arranca el rey Ostrogodo, que era el último rey arriano que se oponía a la autoridad papal sobre todo el imperio romano religioso, y ese periodo se concluye después ya de la Reforma en 1798 con el aprisionamiento del Papa Pío VI. Sí. Ese sería el periodo de profetizar con vestiduras de silicio. Algunos podrían preguntarse por qué llegó tan lejos el vestido de silicio o que las escrituras estuvieran siendo pisoteadas. Ahí vamos a ver en la próxima clase, porque va a quedar pendiente el capítulo, algunos detalles del capítulo 11 para la próxima. Vamos a ver que no fue solo el imperio romano religioso, la iglesia romana, que pisoteó las escrituras. Vamos a ver que hubo un poder secular que también pisoteó y trató de destruir las escrituras. Pero finalmente las escrituras se levantaron, dice la profecía de Apocalipsis 11, que resucitaron, se levantaron y siguieron entregando su mensaje. Así que es muy... Sí, Papa Pío VI, sí, Carlos, Papa Pío VI. Carla. Ahí lo pueden leer en la historia, allí pueden buscar en internet. Muy bien, entonces vamos a responder La pregunta número 3. la pregunta número 3 y ahí yo creo que vamos a ir respondiendo porque ya hemos visto casi todo Sí. lo que teníamos que ver. Ajá. Ya, Gabriel. La pregunta número 3. Ahí, ¿qué representan los dos olivos y los dos candeleros? Los candeleros lo vimos, los olivos creo que deberíamos. Sí, sí, no vamos a leer algunos textos, no vamos a leer todo de 2 a 14, sería un poquito largo, pero sí vamos a leer algunos textos. Ya, Apocalipsis 11:4 ya lo leímos, ¿no? leímos, sí. Donde Zacarías 4. hablaba de los dos olivos y los dos candeleros. Ujú. Y vamos a Zacarías 4, 2 y 14. 4. Mm, sí, pero no vamos a leer todo. Ya. Eh, Vamos a leer el 2 y el 3, Gabriel, y ahí nos saltamos un poquito más adelante. Ok. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro
todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y del depósito, y el otro a su izquierda. Ya, ahora el 6, por favor, Gabriel. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zarobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, vamos a tratar de entender esa imagen. Ustedes ya habían visto el candelabro de 7 brazos. Yo lo he mostrado aquí en la imagen del santuario. Pero ese candelabro, dentro de la visión de Zacarías, era alimentado por 2 olivos que vertían aceite para ese candelabro. Entonces, nosotros vimos que eh, ese candelabro estaría representando la palabra de Dios, iluminando al mundo, pero la palabra de Dios también transmitida a través de la ley entregada a Moisés y también de los profetas. Ahora, la pregunta clave es, ¿quién era que inspiraba a Moisés y quién era que inspiraba a Elías? Aquí nosotros vemos en el versículo 6, que está proyectado, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Espíritu. Jehová de los ejércitos. De tal manera que ese aceite que ilumina la palabra de Dios, que ilumina a los siervos de Dios que han escrito su palabra y han profetizado, es el Espíritu Santo. La luz de la palabra de Dios, la luz de aquellos que escribieron la palabra de Dios, es dada por el Espíritu Santo a lo largo de toda la historia de la fe del pueblo de Dios, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento. Por esta razón, entonces, si volvemos aquí a Apocalipsis, Ujú. capítulo 11, versículo 4, eh, esos 2 testigos también se comparan con los 2 olivos y los 2 candeleros. Los olivos son los que producen el aceite. El aceite es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que ilumina a aquellos que escribieron la palabra de Dios, aquellos que están representados por Moisés como la ley y también a los profetas. Así que esa es la simbología que está por detrás de ese texto. Y el Entonces, Salmo 119, vamos a responder. ¿sabes? ¿Ah? Y nos faltó Salmo 119. Ya lo leímos. Ah, ya, perfecto. Lámpara es a mis pies tu palabra y Hombre de tu lumbrera camino, sí. a mi Exacto. camino. Entonces, ¿qué representan a los 2 olivos, los 2 candeleros? Vamos a escribir toda la palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo. Vamos a dejar aquí un texto. En realidad, me gustaría leerlo porque es un texto bien importante. Ya estamos casi terminando, pero vamos a ver Segunda de Timoteo 3:16. Anoten allí como un texto complementario, 2 Timoteo 3:16, y vamos a leer ese texto. Y ahí rapidito respondemos la 4 y la 5 porque ya vimos todo este tema. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ok. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Es muy importante, queridos amigos, que entendamos que cuando Pablo escribe esta instrucción a Timoteo, el Nuevo Testamento todavía no existía como tal. Recién se estaba escribiendo.
Pablo está escribiendo esa carta a Timoteo, o sea, recién las cartas están siendo escritas. Los evangelios fueron escritos más o menos en el mismo tiempo que Pablo escribió las cartas, entre el año 54 y el año 100, que fue el último, el de Juan. Entonces, el Nuevo Testamento no existía, de tal manera que cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir, está hablando del Antiguo Testamento. Y eso nos debe hablar mucho a nosotros, porque los apóstoles, su Biblia era el Antiguo Testamento, seguía siendo vigente, seguía siendo válida para enseñar, para corregir en justicia. Obviamente, interpretada a la luz de la revelación de Cristo, que ya había cumplido con todos los rituales del Antiguo Testamento, y a la luz de la revelación apostólica. Nosotros creemos en la revelación de Cristo y la revelación apostólica. Entonces, ellos usaron el Antiguo Testamento y lo interpretaron de acuerdo a lo que Jesús también les reveló a través de sus escritos. Pero de manera ninguna se puede descartar el Antiguo Testamento porque para ellos era escritura de Dios inspirada y útil para corregir y enseñar e instruir. ¿Ok? Entonces, los candeleros, los dos olivos, representan toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo cuanto el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ya, vamos a responder rápidamente aquí la 4. Ya, Gabriel. Ujú. Ok. Dice, ¿en qué momento de la historia se cumple que los dos testigos profetizarían vestidos de silicio por los 1260 días? Apocalipsis Ya, 11:3. voy a responder nomás porque ya hemos estudiado, ya ¿Ok? pusimos la fecha y todo. Entonces, ahí pueden escribir, desde la supremacía papal 538 DC hasta el aprisionamiento del Papa Pío VI en el 1798 de DC. ¿Ya? Ok. Y vamos a responder la pregunta número 5. Perfecto. La número Eh, 5. ya. Vamos a leer la número 5. Esperemos a ver que Vuelve un todos hayan poquito atrás, escrito porfa. su Sí. respuesta. Pío Ah, sexto. perdón, si alguien está anotando, sí. Sí, si alguien está notando. Apariciones del Papa Pío VI en 1798, chicos. Ya, vamos a la siguiente respuesta, Javi. Pregunta. Esta dice, ¿qué significa la expresión poder para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre? También ya contestamos estas Vamos a preguntas. Las contestar leo. porque ya estudiamos. Esto representa a Moisés y Elías y en Ya, este Moisés. caso la palabra de Dios como una palabra autoritativa para declarar los juicios de Dios. Acuérdense que ahí, en ese contexto puntualmente, ellos están anunciando juicios de Dios. Elías avisó el juicio de fuego que vino sobre el altar y después fueron muertos los profetas de Baal. También el juicio de la sequía de 3 años sobre Israel por su idolatría en el tiempo de Acab, del rey Acab. Y en el caso de Moisés, el juicio sobre Egipto. Bien, vamos entonces a responder aquí. La autoridad de la Biblia en anunciar los juicios divinos. Divinos. Vamos a agregar un texto que yo mencioné, que no estaba aquí, Éxodo 7, 19, 20.
Bien. Bien, mis queridos, vamos a ir terminando por aquí. Solo quisiera dejarlos con una pequeña intriga Ujú. de algo muy interesante que podemos ver en este texto. Noten que aquí esta figura de Elías y de Moisés están bajo un contexto de juicio, porque Moisés trajo a través de la vara y de su mensaje un juicio de Dios sobre Egipto, que era una nación pagana que había oprimido al pueblo de Israel, ¿ya? Y Elías trajo juicio sobre Israel, porque Acab, rey de Israel, estaba en abierta idolatría, casada con Jezabel. Recuerden que Jezabel es parte también de la profecía de Apocalipsis, en abierta idolatría contra Dios. Y el juicio de los 3 años de sequía fue contra su pueblo, contra Israel. Noten que la finalización del periodo de profecía de los 1260 días va a terminar con dos juicios. El juicio contra el imperio romano y el juicio también contra un imperio pagano que se levanta, que vamos a ver luego, después, por causa de la Revolución Francesa. Exacto. Un tema muy interesante, lo vamos a ver, esos símbolos van a evocarse nuevamente, Egipto, y ahí vamos a estudiar eso en la segunda mitad de la lección de hoy, ¿ya? Así que preparen ahí si quieren leerlo anticipadamente, también eso es interesante para que puedan tenerlo en consideración. Vamos a despedirnos de nuestros amigos de Facebook. Un abrazo grande para cada uno de ustedes que nos acompañó en Facebook. Dios los bendiga mucho. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Tal cual. Vamos a cortar aquí.